Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Último especial de Pasado Urgente sobre la revolución de 1956, el bombardeo a Radio Nacional, y yo considero que una investigación sin precedentes para nuestra historia por esta reconstrucción que logramos hacer gracias al aporte de Walter Casenave, que nos trajo su testimonio y nada menos que la voz de Aquiles José Regazzoli repasando aquel hecho. Decíamos hace una semana que el bombardeo a Radio Nacional y los aviones Catalina serían el eje que quedaría en la memoria de los pampeanos, pero luego llegó el fracaso. Vamos a empezar a conocer de a poco el epílogo de esta historia. El 9 de junio de 1956, Santa Rosa vivió una noche agitada. Un movimiento armado tomó el gobierno de la provincia y se adueñó durante 10 horas de la ciudad. La revolución peronista intentaba, junto a un movimiento a nivel nacional, sacar del gobierno a la Revolución Libertadora. Pero a pocas horas la intentona fracasó. Todavía faltaría lo peor cuando uno de los lugares tomados por los rebeldes, la planta de transmisión de Radio Nacional, fuera bombardeada. El golpe fue abortado, vino el contragolpe que fue muy duro y el suceso quedó en un nivel anecdótico y pese a la enorme historicidad que tuvo, ¿no? Porque yo creo que La Pampa en su época moderna nunca fue protagonista en el medio nacional con tanta intensidad como durante ese golpe. A las 8 de la madrugada del 10 de junio, cuando los focos rebeldes habían caído bajo las tropas leales al gobierno de facto y el Regimiento 13 de Caballería tomaba Santa Rosa, aviones catalinas bombardearon la planta de Radio Nacional para acallar la emisión de la proclama revolucionaria. Dejamos la radio, no sé si siguió andando la radio y salimos afuera. Y cuando salimos afuera, creo que una de las primeras bombas cayó, caía ahí. Nos asustamos tanto que nos quedamos tranquilos, ¿no? Fue un día que lo recordamos todos los que estuvimos en ese momento, lo recordamos todo. Nos salvamos, no sé por qué. Los operarios, que habían sido obligados por los revolucionarios armados a transmitir durante horas, alcanzaron a escapar justo cuando las bombas empezaron a caer cerca del edificio. Una de las bombas dio contra parte del techo produciendo severos daños. Pero las bombas fueron muy fuertes. Las bombas que cayeron realmente las tuvimos que, no sé cómo se elevaron un poquito más y nos salvamos de la vida, de nuestra vida. Yo recuerdo que me cargaban después porque yo había salido corriendo. Heredia en esa época era jugador de primera de Independiente, así que tenía un estado atlético de loco. Y en ese momento estaba un señor Amarena, que era jefe de programación. Sí, creo que era Amarena. Y acá en la planta estaba Vitale, que estaba desde la noche. Y este equipo cuando se apagaba, había que esperar un momento, como eran válvulas de vidrio, las viejas, se ponían al rojo. Entonces cuando se apagaba la alta tensión había que esperar un momentito que se enfriara, para que no pasara nada. Y los aviones ya andaban dando vueltas. Entonces los otros muchachos rajaron y Vitale apagó la alta tensión y se quedó un momento mirando acá hasta que se fuera ese calor tan intenso que podía producir, qué sé yo, rotura o algún incendio. Y cuando estaba por apagar ya cayó la primera bomba por acá, como a 200, 300 metros, por allá por la zona del casino. Entonces ahí disparó. Para esto Heredia ya estaba en la esquina de la circunvalación. Y de allá les gritaba, corran que los agarran las bombas. Y Vital era una persona más o menos ágil, que andaba en bicicleta, así que él iba corriendo, pero el que llevó las de perder fue Amarena, porque era una persona bastante obesa, no hacía ejercicio, así que corría 20 o 30 metros y se acalambraba y se caía. Quien me lo contó era el ingeniero Carlos Arenzo, ex ministro, rector, múltiple funcionario. El papá de Arenzo era policía raso. Cuando se produjo el golpe,
lo pusieron a vigilar, creo que era la sede del partido donde está ahora, actualmente, o un poco más allá, con la consigna, bueno, habitual, vigile, no pase nadie más, pero se le agregó defender el lugar de cualquier ataque de tierra, aire o lo que fuera. Cuando empezaron a pasar los aviones de la Marina, que todo el mundo sabía que eran de la Marina y venían a bombardear, pasaban muy bajito, el padre de Arenzo, cumpliendo a rajatabla su consigna, le descerrajó un tiro a uno de los aviones, con tan buena puntería o suerte que le pegó en un sitio vital, creo que en una transmisión de manejo, y lo obligó a aterrizar aquí en el aeródromo, lo que sería uno de los escasísimos ejemplos en el mundo de que un tiro de fusil abate un avión, ¿no? Esto lo puedo dar porque Arenzo era un tipo muy serio, me dio el detalle y abundaba en otro más. Al padre lo detuvieron, pero no lo podían acusar de nada, ¿viste? De cumplir in extremis una consigna. No terminaría allí el suplicio para los empleados de Radio Nacional. Poco después, soldados del 13 de Caballería leales al gobierno tomaron la planta e ingresaron disparando contra las puertas y dañando los equipos de una transmisora que era modelo dentro del país. Este local, donde están los transmisores, no era así el techo. El techo era de madera con tejas y tenía un cielo raso de yeso, parecido a las placas de Durlo, esa de ahora, nada más que era construido acá. Al pegar la bomba en la esquina de la pared, la onda explosiva vuela todo el techo, derrumba todas las paredes de la casita esa de ahí atrás donde están las turbinas que enfriaban el equipo grande y la onda explosiva se mete y desprende todo el cielo raso y queda caído sobre los equipos acá. Que eso fue lo que lo salvó. Porque era una estructura toda de varilla de hierro, con metal desplegado y yeso, y entonces el escombro cayó arriba de eso. Aparecieron el ingeniero Marzo, don Víctor Arriaga, no me acuerdo, había 2 o 3 personas muy conocidas, no sé si don Bernardino Aguirre también, pero no me acuerdo muy bien de eso. Del ingeniero Marzo y de Arriaga sí me acuerdo perfectamente. Que estuvieron acá, después vinieron algunos compañeros, vinieron personal del correo de guardahilos, nos ayudaron a sacar todo el escombro que había aquí arriba, limpiamos el equipo como pudimos, y a las 4 o 5 de la tarde lo pusimos al aire ya con media potencia por precaución nada más. En ese momento una bronca tremenda al ver una planta que era una planta modelo con semejante destrucción. Pero por suerte la pudimos sacar a flote. Hubo muchísima colaboración de la gente. Vinieron la gente del Ministerio de Obras Públicas, que en esa época tenían los talleres y las oficinas ahí en la calle Villegas, que eran los encargados de todos los edificios nacionales, los edificios fiscales. Vinieron varios trabajadores, me acuerdo que la firma Torroba y Comas nos donó el mismo día un montón de tirantes y de chapa y se le hizo un tinglado enseguida al equipo para que no se mojara si llegaba a llover. ¿Ustedes supieron esa misma noche ya que habían aplicado la ley marcial? Sí, esa misma noche, sí, a la madrugada supimos que se había tratado la ley marcial. Y entonces, bueno, eso me dice usted Navarro y Filiposo fueron juntos. ¿Y usted y los demás? No, yo quedé al último ahí, después le digo, bueno muchachos, ya cada cual va a su casa, yo también me voy a mi casa, le digo, pero no me voy a ir a casa porque voy a pasar por ahí a avisar y me voy a quedar porque está la ley marcial y no nos agarran, no van a... Y así fue. ¿A dónde se escondió usted? Yo fui, había un rancho de un viejito ahí de los cementerios. Así me habían contado, alguien me contó que usted se había escondido en un rancho. Sí, fue en un ranchito y está tomando mate, charlar, un viejo amigo, y ahí quedé ahí hasta el día siguiente. Nos queda para el final repasar cómo se cerró toda esta historia, cómo se recuperaron los edificios, cómo se recuperó Radio Nacional, cómo quedó Radio Nacional y también lo que fue el destino de los revolucionarios.
El 10 de junio, fracasada la revolución encabezado por el general Valle, comenzaron las detenciones de todos aquellos que habían participado en La Pampa o que se sospechó estaban involucrados. Las cárceles de Santa Rosa se llenaron de presos. Luego de eso empezó, digamos, una especie de represión. Y empezaron a buscar a los participantes, muchos delatores que habían participado dentro de la policía, afuera de la policía, y indicaron gente que había participado, la fueron a detener en las casas de cada uno de ellos, y ahí ocurrió después toda esta gente que terminó preso. Al otro día voy a trabajar, que a mí me habían mandado a deportes, me habían sacado del ministerio y me mandado a deportes. Estaba Mario Vega, que era director de deporte en esa época. Le dije, Mario, le digo, vino el ministro, sí, toma. Y presentaba la renuncia para irme. No, que te saquen eso, yo no tengo nada que ver. ¿Y vos qué tenés que ver? Lo único que te pido es que cuando me lleven, le avisé a mi señor dónde me llevan. ¿Por qué? Yo sabía. Y bueno, y a la media hora, 40 minutos, vino un policía a buscarlo. Y ahí nomás agarré, digo, ¿dónde me va a llevar? A jefatura, bueno, me llevaron a jefatura, que era la academia de policía en esa época, y al otro día hicieron fulano, sultano, dieron nombre y apellido, prepárense a viajar. Ahí ya entramos un poco de jabón, y nos llevaron en un camión de bomberos al hospital, a la maternidad. Y ahí estuvimos un montón de días, no me acuerdo cuántos, hasta que nos llevaron a la cárcel, a la unidad 4. Habíamos entrado como 600, creo que eran todos pabellones de la unidad, casi toda la cárcel estaba ocupada por los presos, por nosotros, va. Mientras tanto, el gobierno de la Libertadora había establecido la ley marcial. El jefe de la rebelión pampeana, el coronel Filipó, alcanzó a escapar hasta que en San Luis el auto fue cercado por soldados y aviones y fue tomado prisionero. De Filipó lo que me acuerdo es que era intensísimamente buscado. Este es un recuerdo de infancia. Mi padre viajaba con un camión y cuando volvió nos contó que iba en cercanías de La Araña y sintió un estruendo tremendo que le hizo pensar que su camión se había roto. No, eran los aviones con los que lo buscaban, a bajísima altura, ¿no? Evidentemente era la presa grande porque era el responsable militar. Vino la detención de Filipó, que Filipó fue detenido en la provincia de San Luis, creo, que ya abandonaba la provincia. Yo estaba en mi casa, tenía que venir a trabajar en la mañana. Yo me entero por las noticias de la radio a la noche, empezó a correr la voz de que había revolución. Entonces me quedé en casa. A la mañana, no me acuerdo si me llamaron o algo así, pero yo me acuerdo que fui al Correo Viejo, ahí frente a tribunales, y de ahí veníamos en un jeep que nos traían ellos. Y para ese momento, yo que siempre andaba en comunicaciones y andaba siempre escuchando a ver qué pasaba, y por una conversación telefónica que había mantenido con un operador de nombre Vitale que estaba acá, que había sido telegrafista en el correo, sabía que venían los aviones bombardeando, porque yo lo había escuchado por un medio y él lo había escuchado en forma telegráfica, no sé si en comunicaciones de aeródromo, de que salían los aviones de Villa Reynolds a bombardear Santa Rosa. Todos los revolucionarios pampeanos temieron por sus vidas. A nivel nacional, al gobierno de facto no le tembló la mano para ordenar el fusilamiento, a todas vistas ilegal, de los cabecillas. El general Valle fue fusilado el día 12 de junio en el penal de Barrio Norte. En total, más de 30 revolucionarios peronistas fueron asesinados en el país. Desde Buenos Aires, ya con la revolución abortada, vino la orden de fusilar a los implicados. Después del bombardeo, a la tarde estuvimos como dice la gente, están presos. Fuimos y nos quedamos ahí, estábamos tan cerca de la radio a
a la colonia, que realmente no teníamos problema para andar. Íbamos caminando de la radio ahí. En las cárceles de Santa Rosa finalmente no hubo muertos. Filipó se salvaría de caer bajo las balas de un pelotón de fusilamiento. Algunos dirán porque lo salvaron oficiales amigos o familiares que intercedieron. Otros por el gobierno pampeano que pidió que no se produjeran más muertes. Los que estábamos todos presos, estaba la ley marcial. Y el capitán Pelipó sabía que si él se presentaba, iban todos al degüello. Entonces el capitán Pelipó, cuando se presentó, era Santa Rosa, ya habían levantado la ley marcial. Entonces no podían fusilar. Uno de los pocos lugares, creo que fueron 2 o 3, donde se llevó adelante fue Santa Rosa. Fue el golpe de los generales, encabezado por los generales Tanco y Valle, ¿no es cierto? Que además epilogó en una serie de fusilamientos terribles, cosa que no se dio en La Pampa por el buen tino de algunas personas y por un poco de casualidad. Lo que sí me aseguró alguien que dijo ser testigo presencial es que cuando ya se habían entregado y estaban en el regimiento de Toay, uno de los prisioneros se acercó al oficial que los tenía a cargo a pedirle si por favor no podían mantener un régimen de comida muy estricto que él tenía, no podía comer cualquier cosa. Y el oficial, yo no sé si con sorna seguro que no, pero con algo de maldad le dijo: ¿y de qué se preocupa de lo que va a comer si los fusilamos mañana al amanecer? Y el tipo se desmayó. Redondo quedó. Creo que en el fondo hubo un militar prudente que había evaluado bien lo que era Santa Rosa, La Pampa y el país en definitiva en ese momento, y bueno, obró con eso, con prudencia. En la cárcel, 1 año estuvimos. Estuvimos 6 meses en la Colonia 4 y 6 meses acá en la 13. ¿Y cuando quedaron libres? Bueno, todo normal. Normal hasta cierto lugar. Porque uno siempre tiene miedo. Yo me fui de acá a Rivera y un vecino de ahí decía, se enojaba porque un empleado de él iba a comer los domingos al hotel que comía él. Él era rico, el empleado. Y viene y me presentó la queja y yo le digo: lo que pasa es que ustedes son oligarcas, la gente no la quiere dejar. Fue y me denunció. Y al rato me va a buscar la policía. Me llamó el oficial, Bahía de apellido. Roma, ¿usted tuvo esta palabra con fulano? Sí. Pero mire esto, tenía un radiograma que tenía orden de meterme preso cualquier cosa que hiciera. Bueno, estuve ahí, que sé tranquilo, no va a pasar conmigo, no va a pasar nada. Pasó un tiempo, a él lo dieron de pase y a los 4 días me metieron preso. Me mandaron a Junín, me mandaron a Mercedes, a Carué, de Carué a Junín, de Junín a Mercedes. Y después me largaron, porque no había nada de nada. La Revolución del 56 se convirtió en el hecho de armas más importante ocurrido en la historia contemporánea de la provincia, aunque sin muertos ni sangre derramada. Hasta que la violencia de los 70 dejara el acontecimiento como una simple asonada. La Revolución de Filipó fue un hecho que daría lugar a un amplio folclore y anecdotario de todos los que de alguna u otra forma fueron parte de esa historia. Decía gente, yo obviamente eso no lo vi, pero que se había convertido en una suerte de espectáculo, después que iban a ver y había alguna bomba sin estallar. Con esto no me animo tampoco a hablar mucho porque se generó todo un folclore.
Más allá de la violencia que seguiría instalada en nuestro país por varias décadas más, a modo de consuelo nos queda saber o destacar que no hubo muertos, que no hubo heridos aquí en la provincia de La Pampa. Así cerramos esta historia que quedará grabada por siempre en la historia de los pampeanos y que nosotros quisimos documentarla como nunca antes se había hecho.